Buenos días, mi nombre es Manuel Lorenzo, futuro residente de especialidad y hospital todavía por determinar, y hoy estamos aquí para explicar el potencial de membrana en reposo y en acción. Y lo vamos a hacer de la forma más sencilla y razonada posible, basándonos en 4 puntos. 1. ¿Qué es el potencial transmembrana? 2. ¿Cómo se genera este potencial? 3. Unas pinceladas sobre el potencial de acción. Y 4. ¿Por qué es importante todo esto? En primer lugar, ¿qué es el potencial transmembrana? Pues el potencial de membrana es una diferencia de potencial que se establece entre dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. ¿A qué se debe esta diferencia de potencial? A una diferencia de carga eléctrica. ¿Y a qué se debe esta diferencia de carga eléctrica? A una diferencia de concentraciones iónicas. En nuestro organismo existen unas células especiales, llamadas células excitables, que son capaces de cambiar este potencial de membrana, presentando un potencial de reposo cuando no tienen actividad fisiológica, en torno a menos 90 mV, es el más frecuente en nuestro organismo, y un potencial de acción, que son cambios transitorios de potencial de membrana que les permiten transmitir señales. Por ejemplo, la contracción muscular. Por ejemplo, la transmisión de impulsos eléctricos a través del sistema nervioso. ¿Y cómo se genera este potencial? Pues para eso tenemos que tener claro dos conceptos. En primer lugar, el gradiente químico. Es eso que siempre nos han dicho, de que los iones tienden a ir de donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Lo podemos ver gráficamente en el siguiente ejemplo. Tenemos una célula artificial que solo presenta potasio en rojo y aniones en azul, y solo es permeable al potasio. Con estas condiciones, el potasio tenderá a salir hasta que haya igual concentración de potasio en ambos compartimentos. Recordad, gradiente químico, concentraciones. Y después tenemos el gradiente eléctrico, que se basa en la carga. ¿Y qué queremos decir con esto? Que positivo atrae a negativo. En este ejemplo podemos ver que existen más aniones en relación a cationes en el exterior celular, y esta carga negativa atraerá a estos cationes hasta que la carga sea igual en ambos compartimentos. En la vida real, estos dos gradientes trabajan juntos, formando lo que se conoce como gradiente electroquímico. Tenemos el siguiente ejemplo, en el cual existe una concentración de potasio mucho mayor en el interior que en el exterior celular. Por gradiente químico este potasio tenderá a salir, pero cuando sale quedan menos cationes dentro de la célula. Por lo tanto queda cargada negativamente, existe un potencial negativo que atrae este potasio. Pero como la diferencia de concentraciones es tan grande, el potasio seguirá saliendo y seguirá saliendo hasta que este potencial transmembrana sea tan grande que anule el gradiente químico y el potasio no pueda salir. En esta situación decimos que hemos alcanzado el potencial transmembrana de equilibrio. Esto fue descrito por Nernst. Y el gradiente del potasio, si en nuestras células solo hubiese potasio, sería de menos 94 mV. Pero, como hemos visto, el potencial de reposo es en torno a menos 90. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que en nuestro organismo existen más iones que el potasio. El segundo en importancia es el sodio. ¿Pero por qué el potasio es el más importante? Porque, como veis en el dibujo, que tenemos muchos canales en rojo de potasio, la célula es mucho más permeable al potasio que para cualquier otro ion. De este modo, el potasio inicialmente, por gradiente químico, saldrá hasta que el potencial transmembrana alcance el equilibrio para el potasio de menos 94 mV y no salga más potasio. Pero en esta situación el sodio presenta un gradiente químico y eléctrico favorable para su entrada. Por lo tanto, el sodio entra en la célula y el gradiente se hace ligeramente menos negativo, de menos 90 mV. Goldman describió esto incluyendo la permeabilidad en la ecuación de Nernst. Pero alguien dirá, en esta situación el potasio podría seguir saliendo y el sodio seguir entrando hasta que las concentraciones serían imposibles de mantener. ¿Quién mantiene las concentraciones, por tanto? La bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, puntos clave que quiero que os queden claros. En primer lugar, que la permeabilidad al potasio es mayor que para cualquier otro ion, y por eso es el ion con mayor importancia en la determinación del potencial transmembrana. En segundo lugar, que el potencial transmembrana es determinado por la concentración de iones, y esta concentración de iones se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora el potencial de acción. Como hemos dicho, el potencial de acción son cambios transitorios que las células excitables realizan para poder transmitir señales. ¿Y cómo se produce este potencial de acción? Pues en este miocardiocito podemos ver cómo inicialmente un estímulo permite la apertura de canales de sodio, de fuga de sodio. Esto llevará el potencial hasta menos 70 mV, más positivo. Este es el potencial umbral, punto crítico en el que se abren los canales de voltaje, de sodio, voltaje dependientes. Esto permite una entrada brutal de sodio en el interior celular que lo llevará hasta más 30 mV. La fase 0, esta fase de despolarización, es tan importante porque determina la velocidad de conducción de la célula. ¿Y por qué? Pues que las células transmiten esta despolarización por contigüidad. Por lo tanto, cuanto más rápido se despolarice, cuanto más rápido entre el sodio, más rápido podrá transmitir la despolarización. Después tenemos la fase 1. No os olvidéis de que la fase 1 existe. Es la fase en la que sale potasio al exterior y el potencial se hace ligeramente más negativo. Después la fase 2, la fase más importante, entrada de calcio, la fase de meseta.
el calcio es tan importante porque permitirá la contracción muscular. Y en esta fase también se abren los canales lentos de potasio, que después iniciarán la repolarización hasta que se abran los canales rápidos de potasio que completarán la fase 3 de repolarización rápida. En la fase 4 ya hemos alcanzado el potencial transmembrana inicial, pero la concentración de iones no es la misma que del inicio, hay mucho más sodio en el interior celular que al inicio. Por eso la bomba sodio-potasio ATPasa recuperará estas concentraciones. Entonces, puntos fundamentales. La fase 0 determina la velocidad de conducción, la fase 1 existe, no os olvidéis de esta fase, y la fase 2, la fase de meseta, permite la entrada de calcio que permitirá la contracción muscular. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues porque el potencial transmembrana, como ya hemos visto, es determinante para la transmisión de señales fisiológicas como la contracción muscular o como las señales eléctricas en el sistema nervioso. Por eso la hiperpotasemia y la hipopotasemia son tan importantes, tanto en el MIR como en la vida real, porque alteran este potencial transmembrana. Recordad que la hiperpotasemia podemos ver su gravedad según los cambios en el electrocardiograma. De este modo, inicialmente se produce una repolarización más rápida, que podemos ver en el electrocardiograma como la onda T picuda, hallazgo más precoz en la hiperpotasemia, como podemos ver en este electro. A continuación podemos ver que el potencial transmembrana se hace ligeramente más positivo y dirás, ¿qué importancia tiene esto? Pues resulta que los canales de sodio voltaje dependientes se abren en función del potencial inicial, de forma que cuanto más negativo es, más se abren, pero cuanto más positivo, menos. De modo que los canales de sodio voltaje dependientes se abrirán menos. La fase 0 será más lenta y la velocidad de conducción, por lo tanto, también. Esto lo podemos ver en el electrocardiograma, que además de las ondas T picudas empezará a presentar una P aplanada y alargada, un PR alargado, un QRS alargado, y después esto puede seguir empeorando y podemos encontrarnos este electro. Con este electro hay que correr, es un ritmo sinusoidal y es la antesala a que el paciente pueda presentar una FV o una asistolia. Recordad que la asistolia es un ritmo no desfibrilable y que tenemos que dar masaje y adrenalina lo antes posible. Por lo tanto, si el paciente tiene riesgo de FV y asistolia, el tratamiento de la hiperpotasemia tiene que ser rápido, como si fuese un shock hipovolémico. Muy rápido, no os confundáis con la hiponatremia, que hay que corregirla lentamente porque si no tenemos riesgo de desmielinización. En segundo lugar, gluconato cálcico para estabilizar el potencial de transmembrana, no hace nada sobre el potasio. En tercer lugar, ganamos tiempo, ¿cómo? Mandamos al potasio donde debería estar, al interior celular. Y en cuarto lugar, eliminamos ese potasio que nos sobra, ¿cómo? Vía digestiva, patilomer, resinas de intercambio. Renal, mediante furosemida. Y si nada consigue bajar ese potasio, haremos diálisis. Preguntas específicas de este tema. En primer lugar, el potencial de reposo es muy próximo al de ¿qué ion? Pues al del ion más importante, al ion de potasio. En segundo lugar, ¿qué nos permite mantener el potencial de membrana? Pues como hemos visto, el potencial de membrana se mantiene gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Muchas gracias, mucho ánimo con la preparación y a por todas.